Mi nombre es John Jairo Cuartas Espinosa, soy pastor en la Iglesia Sublime Gracia para las Naciones de Colombia, soy colombianito. Buenas noches a todos. Bueno, listo. Son las 7:03. Vamos a dar unos segundos más para que se conecten las personas. Quiero invitarles, si usted quiere también compartir este video, si es posible, que lo haga también para que otros tengan la oportunidad de recibir también la enseñanza. Muchas gracias al Centro Integral para la Familia, específicamente la pastora Belén y al pastor Eugenio por esta invitación que me hicieron a ser parte de este curso de gestión emocional. La verdad que es un privilegio poder participar de este proyecto que es muy especial, que es de mucha edificación. He podido estar y sobre todo he podido ver y escuchar los mensajes anteriores y han sido de mucha edificación para mi vida, han sido muy especiales. Bueno, listo. Entonces, se me ha pedido que comparta acerca de renovar la mente. Y la verdad es que es un tema que me apasiona, es precioso porque el renovar la mente es lo que realmente nos queda a nosotros, los seres humanos, para nuestro crecimiento, para nuestro resultado. Pues la Escritura dice en un proverbio: cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Interesante, cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Si lo podemos analizar, quiere decir que dependiendo lo que determinamos, de lo que llega a nuestros pensamientos, los pensamientos que nosotros aceptamos son los que producen nuestra vida, son los que producen un resultado en nuestra vida. Pero me apasiona y es demasiado interesante para mi vida, porque a lo largo de este caminar como creyente, esa renovación del pensamiento, estar dispuesto a que la mente sea renovada, ha traído cada vez más una identidad clara para mi vida. Me ha permitido entender más de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, qué propósito hay con mi vida. Y sobre todo esto ha traído paz y reconciliación a mi corazón, a mi alma. Y la verdad es que me parece especial este curso de gestión emocional porque demasiados conflictos vive el ser humano, pero demasiados conflictos, y sus conflictos obviamente son internos y tienen que ver consigo mismo, tienen que ver cómo está llevando su vida y qué tanta aceptación y congruencia hay de lo que hace con lo que piensa. Entonces quiero hoy este tema, porque es algo muy importante con respecto al pensamiento, es empezar a conocernos a nosotros mismos, porque muchos están llevando una vida donde no están ni seguros ni convencidos de quiénes son. Y por eso obviamente tienen una cantidad de conflictos internos porque no gustan de sí mismos o no gustan de la vida que están llevando. Y eso es terrorífico, eso es terrible. Pero quiero ir para empezar a unos versículos en las Escrituras en los que quiero basar esta enseñanza. Están en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 10. Dice así la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún
lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero ir desglosando varias cosas con respecto a este tema y a estos versículos. Y quiero enfocarme precisamente en el versículo 11, aunque quiero que tengan en cuenta lo último que dice del versículo 12. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero me devuelvo al verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y ahí es donde está lo interesante. Podemos hablar como creyentes, pero también podemos hablar si no profesamos una creencia espiritual o de las Escrituras. Y quiero hacer énfasis en este punto, por eso me voy al versículo 11, que dice algo que me parece especial y que es demasiado importante para nuestra vida. Dice que ¿quién más puede conocer al ser humano que el mismo ser humano? Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Dice, ¿quién más? Vuelvo a repetir el verso. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo soy un creyente y soy un convencido de algo, y a lo largo del tema lo vamos a ver. El que permitió que me conociese realmente a mí mismo y conociese mi vida, mis comportamientos, el por qué hago lo que hago, vivo lo que vivo y por qué he hecho tantas cosas, fue el Espíritu de Dios, que llegó a mi vida y trajo una claridad, trajo una revelación para que yo mismo me conociese mejor. Pero viéndolo desde el ámbito natural, está hablando allí el apóstol Pablo y está diciendo algo muy interesante. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Interesante, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchas ciencias, muchos grupos de personas que han dedicado sus vidas al estudio del comportamiento humano. Han dedicado siempre sus vidas y analizado siempre los comportamientos en diferentes culturas, en diferentes generaciones, en diferentes estilos de vida, formas de vida, culturales, por familias, por su nacionalidad, bueno, por sus oficios, y han dedicado años y años a conocer el comportamiento humano. Y claro, lo que dice el apóstol Pablo tiene que ver, pues ¿cómo? ¿Quién más puede? No lo puede hacer un animal, no lo puede hacer otro ser más, hablando de manera natural, que el mismo ser humano. Y en esos análisis del ser humano han habido cosas muy interesantes y han habido y hay hay un contenido muy interesante con relación a ese análisis del comportamiento humano. Y en esta noche quiero basarme precisamente en la psicología, hablando del psique, del alma, el estudio, obviamente logos, estudio del alma, estudio del comportamiento humano, aquella que ha dedicado tiempos a analizar la vida del ser humano y ha sacado muchas teorías, obviamente, con relación a estos comportamientos, y ha dicho cosas muy interesantes. Pero en esta noche para este tema, quiero basarme en tres palabras que me parecen demasiado importantes porque ayudan también a conocer el ser humano, a conocerse a sí mismo. Y la primera palabra es temperamento, la segunda palabra carácter y la tercera palabra personalidad. Si usted está tomando nota, pues qué bueno, le invito para que anote estas tres palabras. Si las conoce y conoce su significado, pues qué bueno. Vamos hoy a compartir un poco acerca de esto.
temperamento, carácter y personalidad. Las tres son muy semejantes, parece que son muy parecidas en lo que cuando uno escucha la palabra, inmediatamente se va al ser, inmediatamente se va a la persona, ¿no? Este señor es de un temperamento X. Inmediatamente vemos que tiene que ver con su comportamiento. Otros dicen, no, es que es el carácter de esa persona es muy fuerte o el carácter de esa persona es muy débil, y sabemos que también tiene que ver con sus reacciones, con su comportamiento. O cuando decimos la personalidad, no, es que la personalidad de esta persona es muy agradable o es muy interesante, pero realmente en su significado cada uno de ellos nos arroja información muy interesante que en el caso particular de John Jairo le sirvió mucho para comenzar a comprender el porqué de sus reacciones y sus comportamientos. Entonces resulta que el temperamento, que viene de una palabra del latín, temperamento, y que en su significado es medida, el temperamento, según la psicología, es esa combinación de caracteres de su información genética de una persona, es con lo que nace la persona, es todo el contenido que nace de la persona, heredado de su familia, heredado de su cultura. Allí intervienen varias cosas que son transmitidas en su genética, en los genes, y componen a un ser humano, y con eso nace. No es algo que él elige o que él forma durante su vida, sino que es algo con lo cual nace. Escuche bien, el temperamento es algo que compone a una persona y que es lo que genera mayor influencia en la vida de las personas, en sus comportamientos. Dependiendo del temperamento, por eso no todos somos iguales. Aún en una misma familia donde hay varios hijos, podemos ver que no todos se comportan de la misma manera, ni todos tienen los mismos gustos, ni todos tienen las mismas preferencias, sino que dependiendo el temperamento con el que nacen, son sus comportamientos, son sus reacciones desde pequeños. Y según la teoría pues del temperamento, se dice que hay 4 temperamentos que son los principales, digamos, o temperamentos dominantes. Uno de ellos es el colérico, otro el sanguíneo, el tercero es el flemático y el cuarto el melancólico. Cada uno de estos temperamentos tiene unos comportamientos que son repetitivos, digamos, con ese temperamento X, el colérico, tiene una forma de ser que lo identifica del flemático, se nota la diferencia, empezando porque el colérico y el sanguíneo son personajes cuando nacen con ese temperamento que naturalmente son muy extrovertidos, y si vemos al flemático y al melancólico son personas que generalmente son introvertidas. Para mí fue importante entender eso, además que dentro de esta teoría, repito, es un estudio y es un análisis que el mismo ser humano está haciendo de sí mismo. Se descubre que las personas no son un solo temperamento, tienen un temperamento dominante, pero generalmente son la combinación de 2 o 3 temperamentos o hasta llegar a ser los 4. Pero es interesante comenzar a comprender eso, repito, porque hay personas que dicen no gusto de mí mismo, porque no se entienden por qué se comportan o reaccionan de acuerdo a diferentes circunstancias de la vida, reaccionan diferente a otros. Y de pronto esa forma de reaccionar diferente lo hace sentir mal, porque no reaccionó igual que su hermano. Y de pronto no solo él se siente mal, sino que también lo hacen sentir mal. ¿Usted por qué no es como su hermano? Mire qué tal cosa. Y la pobre persona allí pues se va a sentir obviamente mal por eso que le están diciendo, pero no tiene que ver con que la circunstancia, sino que tiene que ver con la composición, con lo que nace, con su genética. Ese es su temperamento y eso hace que sea diferente a los demás. Ahora voy con el segundo porque quiero pasar así más bien rápido.
La segunda palabra, si repito, si usted está notando el carácter es ya la composición de lo siguiente, es el temperamento de la persona más el estudio, la educación que recibe, circunstancias de su vida, experiencias que ha vivido desde la niñez. Tiene que ver mucho también su nacionalidad, dónde nace, su región, su sector con quienes conviven. Toda esta serie de cosas van añadiendo sus hábitos, aún su salud. Todo esto hace que se vaya añadiendo todo el contenido en el ser humano. O sea que ya el carácter es el temperamento más sus añadidos, pero el carácter es el verdadero tú. O sea, cuando hablamos de carácter, si ya entendemos bien el significado, el carácter nos está dando el paquete de la persona completico. No solamente es cómo nació, que es lo que, repito, lo que influencia más el comportamiento de las personas, pero no, ese temperamento también comienza a ser modificado de acuerdo a la educación que recibe, de acuerdo a los modales, de acuerdo a las circunstancias, a las experiencias traumáticas y a las experiencias buenas y agradables que recibe, a la convivencia con sus padres, a todas estas cosas, todos estos añadidos son los que ya forman el carácter. Y voy a la tercera palabra, que es la personalidad. Y la personalidad es esa expresión externa que yo muestro a los demás. Puede ser lo mismo que el carácter o puede ser muy diferente. Ahora, generalmente no coincide de manera 100% el carácter de la persona, o sea, su verdadero ser, con la personalidad. Porque generalmente se dice que la personalidad es una agradable fachada con un carácter débil o con un mal carácter o con situaciones escondidas que se tiene. Generalmente cuando no hay congruencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos de acuerdo a lo externo, de acuerdo a los demás, eso forma algo y eso genera un conflicto obviamente en las personas y los hacen llevar vidas que pueden ser vidas muy tortuosas, muy terribles, porque no expresan lo que realmente son, sino que esconden muchas cosas debido a prejuicios, debido a temores, debido al sistema que están rodeados, debido al pensamiento de su familia, debido también a sus creencias. Y qué importante comenzar a comprender esto. ¿Por qué? Para mí fue muy importante entender esto porque me ayudó a comenzar a rescatar situaciones de mi vida, a liberar. Entre más genuinos somos, quiere decir que más parecida será nuestro carácter con nuestra personalidad. Y eso es precioso. Y eso es algo que precisamente hace cuando el Espíritu de Dios, estaba leyendo los versículos allí y habla que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios y que cuando el Espíritu de Dios se revela al ser humano, dice en el versículo 12, dice al final, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es algo precioso, es algo maravilloso. Estamos en un curso de gestión emocional, cómo gestionar nuestras emociones. O sea, aún aquí en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 12, el apóstol Pablo dice algo que también impactó mucho mi corazón y que me ayudó a entenderme mejor, sobre todo las cosas que Dios me ha concedido. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas, repite, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está la gestión emocional. Ahí es donde está lo que está expresando el apóstol Pablo, es precisamente, está diciendo, yo puedo gestionar mi forma de vida. Yo puedo gestionar mis emociones, yo puedo gestionar mis pensamientos,
porque aunque tengo completa libertad, y cuando hablamos de gracia espiritualmente, que sabemos que no es simplemente un tema, sino Cristo mismo, pues Cristo dice que nos ha hecho libres, dice eso la Escritura, para el que ha recibido y ha creído. Esa experiencia de recibir a Cristo y de nacer de nuevos nos hace completamente libres. Cuando el apóstol Pablo se está expresando de que todo me es lícito, está diciendo yo soy libre de todo. Y eso es maravilloso, obviamente. O sea, John Jairo sabe por esta palabra, pero sobre todo por esta palabra revelada a su vida, que John Jairo, si quiere, se puede parar de cabeza, así no le convenga, asunto de él, problema o beneficio de él, porque hay algo que él recibió y que no se lo deja quitar de nadie, porque se lo dio precisamente su creador, y que es libertad. Cuando está diciendo lícito, está diciendo lícito. A veces escucho mensajes donde no, pero es que no es esto, no es para uno hacer, no, la Escritura es clara, y él lo repitió 2 veces allí, haciendo énfasis en lo más importante, que es la libertad, y que cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, realmente es porque hemos determinado en nuestro corazón, por X o Y motivo, no lo hablemos solamente espiritual, ser nosotros, o sea, no depender de afuera, de lo externo, sino ser nosotros y expresarnos libremente, correcta o incorrectamente. Y en esto quiero ser claro, correcta o incorrectamente. Ser libre es tener una expresión de libertad desde mi interior. Ahora, puedo ser señalado de que esté equivocado, de que esté confundido, pues ese ser señalado debe ser algo que no debe importarme tanto a mí, y no queriendo ser grosero hacia mi prójimo ni nada, sino que es demasiado importante precisamente para la renovación de la mente y para el crecimiento personal. Si yo no puedo expresarme con libertad lo que siento, lo que pienso, lo que soy, no soy verdaderamente libre. Ahora, cuando yo me expreso libremente, cuando yo saco de mí lo que soy libremente, eso me da la oportunidad, no de ser perfecto hacia afuera, sino de conocerme y verme, para tener también la posibilidad de seguir siendo renovado. Pero vamos hasta ahí. El apóstol Pablo, repito, dice 2 veces que todo me es lícito, y si dice todo, es todo. Pero también dice 2 cosas demasiado importantes y que son muy convenientes, y por eso tan importante aprender a gestionar las emociones. Y es que dice que no todo conviene. Claro que te puedes parar de cabeza, pero no todo conviene. O sea, claro, usted puede hacer como quiera, pues es su vida. Es más, la religiosidad ha hecho un daño enorme porque ha vuelto hipócrita la vida de las personas, porque teniendo la libertad de hacer realmente como quieren, no lo hacen, y no porque no lo quieran, sino por temor al qué dirán, porque la religiosidad te vuelve hipócrita cuando comienzas a depender de lo que piensen los demás. Hay una frase que utilizaron, creo que fueron los saduceos, que también golpeó mucho mi corazón para bien, me ayudó mucho a soltarme, a decir no, yo no puedo vivir de apariencias, yo tengo que ser quien soy, punto. Y fue que ellos se le acercaron a Jesús, obviamente con sus propósitos escondidos de siempre, pero le dijeron algo muy interesante. Le dijeron: Señor, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Escuche eso tan precioso. Escuché eso que dicen de Jesús, estas personas que no era que lo querían y que estaban buscando casarle en una palabra que se confundiese en algo, pero lo que Jesús manaba de él, ¿sí? Era algo tan poderoso, tan libre, tan genuino, tan él,
Por eso es que la renovación de la mente para nosotros los creyentes es ser renovados conforme al carácter de Cristo, que es maravilloso. Ellos se refieren a Él diciendo 3 cosas que digo yo, Señor, esto es precioso. Amante de la verdad, amante de la verdad. Segundo, enseñas con verdad el camino de Dios. Y tercero, no te cuidas de nadie. Me parece impresionante eso. A John Jairo le parece impresionante porque es que John Jairo, años atrás, antes de tener este impacto precioso con el Señor, no se cuidaba de nadie. Estaba grave John Jairo. Viví una vida grave en muchas cosas, claro que sí, pero me queda un gozo siempre en mi corazón de aún lo que viví años atrás, y es que estaba preso de muchas situaciones más bien y conflictos, pero era un hombre que se dejaba ver muy como era, y por eso de pronto no gustaba a unos y a otros sí gustaba, pero era porque en medio de todos mis errores yo era. Ahora comencé a esconder cosas debido a precisamente lo que nos genera el sistema, lo que nos genera la familia, y entonces comencé a vivir 2 situaciones que no me daban completa libertad, y cuando me encontré con el que era nuestro creador, vino una libertad impresionante a mi corazón, a mi vida, a mi espíritu, porque sintiéndome mal obviamente por los errores y por las cosas que vivía, ese día entiendo muy a solas y muy en mi corazón que el que realmente podía señalarme, el que podía destruirme, el que podía acabar conmigo, me estaba diciendo que me amaba. Me estaba diciendo que tenía un propósito precioso con mi vida, y me estaba diciendo: como has vivido no es, pero yo tengo la respuesta para ti y te amo, y conmigo vas para bien. Eso impresionantemente golpeó mi corazón, porque a causa de mis errores, obviamente, y usted si está viviendo muchos errores, será normal, y si usted no es creyente, si usted no ha tenido este impacto, será muy normal que en su interior sienta culpa, sienta sentimientos encontrados, porque muchos le señalan, su propia familia, la sociedad, no sé, donde trabaja, donde estudia, las personas que están a su alrededor y que ven sus comportamientos que a lo mejor no son de acuerdo a lo que ellos dicen o creen. Obviamente eso trae y genera unas cargas impresionantes, pero por eso la renovación del pensamiento, cuando nos basamos en las Escrituras, es algo demasiado glorioso, que hace algo que es precioso con relación a la gestión de las emociones. ¿Y qué es? Reconcilia, escuche bien, reconcilia mi corazón, o sea, me reconcilia conmigo mismo. Segundo, obviamente me reconcilia con mi Padre eterno, con mi Creador, con el dueño de la vida. Me reconcilia, pero es que el efecto poderoso que genera verdadera libertad y que me puede hacer genuino es que me reconcilia conmigo. Gestionar las emociones con la palabra de Cristo es algo glorioso, es algo maravilloso. Esto no tiene comparación. Y he estado estudiando sobre la gestión de las emociones de manera psicológica, y también lo he estado estudiando de manera psiquiátrica, y me ha fascinado y me ha llevado a algo muy precioso. Y es que el ser humano ha dedicado mucho tiempo a conocer el alma, a conocer su intelecto, a conocer sus emociones, a conocer su voluntad, a conocer su cuerpo físico. Lo ha desmembrado, lo ha vuelto a organizar, ha hecho y ha deshecho por conocerse. Pero obviamente le queda faltando una parte, y esto es lo precioso. Cuando me voy a estudiar y a leer y a mirar todo este contenido, me fascina porque me confirma, la creación confirma al Creador. Definitivamente la Escritura lo dice y lo creo. La creación misma, lo natural, confirma a quien le creó. Ahora, la creación naturalmente no puede ver a su Creador, pero su Creador sí le ve. Por eso cuando su Creador se revela a esa creación, conecta. Y eso conecta de una manera perfecta, de una manera precisa, hace algo impresionante. El temperamento con el que nacemos
sea el colérico, sea sanguíneo. Bueno, sanmel, que quiere decir sanguíneo con melancólico, según estas teorías, pues cualquiera de todos los temperamentos que es demasiado difícil poderlos determinar y no se pueden determinar antes de nacer, porque es algo que sí, es demasiado complejo. Cualquiera de estos temperamentos no es que uno sea más bueno que el otro sea más malo, no. Eso tiene que ver conforme al propósito de Dios, eso tiene que ver es conforme a lo que Dios estableció para cada persona, porque cada uno, eso es lo que me ha hecho precisamente entender cada vez más y enamorarme del propósito de Dios a través de mi vida, que no tiene que ser el propósito de Dios con la vida de mi hermano o con la vida de sutano, porque muchas envidias, muchos conflictos se generan y muchas competencias entre los seres humanos, porque a veces pensamos que tenemos que ser como es el del lado, pero cuando comprendemos esto, wow, nos enamora a nuestro propio proyecto, nos da libertad, nos hace generosos, nos permite no solo vivir nuestro proyecto, sino hacer equipo con el proyecto de vida de cada persona que está a su alrededor. Entonces resulta que estaba hablando del temperamento, que es con lo que nacemos y tiene que ver con la genética, con la herencia que se recibe de la familia, de los antepasados, y que se dice que aún se tiene más humanamente, más de los abuelos que de los padres, y que tiene mucho que ver también esto es, no sé si me equivoqué esta palabra, pero es ancestral, o sea, eso es de por allá atrás, hay una información que viene que es muy fuerte. Resulta que entonces ninguno de estos temperamentos es uno más bueno que el otro, ni más malo, ni nada, sino que cada uno conforme está creado según el diseño y el propósito. Por eso es que gestionar las emociones y hacerlo conforme a las Escrituras me reconcilia conmigo y me lleva a entender de dónde vengo, quién soy, cuál es el propósito que hay conmigo en esta vida y hacia dónde voy. Es precioso obviamente esto. Y entonces he entendido lo siguiente: mi temperamento, que comienza a ser modificado, digamos, para cosas no tan buenas, desde que viene esa información genética, desde que viene esa información de familia. La Escritura dice que primero es lo natural y luego lo espiritual. Y obviamente nacemos, y no nacemos inmediatamente conectados con Dios, espiritualmente hablando de recibir la gracia. Nacemos de manera natural, y allí en lo genético también viene, por eso se habla de heredar aún enfermedades y situaciones que se traen de familia, ¿no? Resulta que eso viene, y cuando lo vamos a las Escrituras vemos que es una genética que se heredó, que no era la genética de Dios. Dios creó un alma viviente, Dios creó un ser viviente cuando creó a Adán y a Eva, pero cuando hubo esa desconexión por lo que ellos hicieron, la Escritura nos muestra que ellos recibieron una genética, y es la genética de la víbora, una genética que lleva a corrupción, una genética que lleva a deterioro, una genética que lleva a enfermedad, una genética que lleva a muerte. Pero nace la persona y nace con todo el paquete. Ahora, cuando vamos añadiendo a través de la educación que recibimos, a través del conocimiento, a través de las experiencias, vienen cosas buenas y también vienen cosas malas para mi ser, porque vienen situaciones que afectan mi vida. Hay experiencias traumáticas, obviamente, que se tienen desde la niñez. No quiero irme a fondo en esa parte, pero todos sabemos que hay cosas que hemos vivido que han sido demasiado fuertes y nos han afectado y han hecho un daño en nuestro carácter. Cuando vivimos una experiencia preciosa, espiritual, con el Señor, ahora voy a las Escrituras, tengo que hacerlo como creyente, esa experiencia hace algo obviamente fascinante y que tiene que ver también con su temperamento y sobre todo en su carácter, y es que esa experiencia rompe con algo que venía atrás, con algo que había sido también heredado y que hacía daño.
y es esa genética que habla las escrituras de la víbora, es esa genética que se dice del pecado, no de los errores, sino de esa naturaleza satánica, de esa naturaleza del enemigo que genera daños, y que cuando lo vemos desde el ámbito natural, cuando lo estudia el psiquiatra que está estudiando el cerebro, el encéfalo, que está estudiando el cuerpo físico y está estudiando las reacciones de la persona y está notando en el cuerpo físico problemas neuronales, está notando problemas que no están bien, o sea, sus órganos están viviendo cosas desde que nace. Obviamente eso nos muestra esa realidad. Hay algo que también ha descompuesto, hay algo que también ha generado un daño desde que se nace. Segundo, cuando a causa de las experiencias de vida, a causa de también creencias, comienzo a recibir situaciones donde yo tengo que tener ciertos comportamientos para ser aceptado en una familia, donde yo tengo que tener ciertos comportamientos para ser aceptado en una cultura. Esos comportamientos que me obligan a hacerlo, a vivirlos y todo, también comienzan a generar obviamente un deterioro en mi carácter, comienzan a generar cosas que hacen daño, que generan conflicto con mi interior. Y cuando tengo esta experiencia que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cuando tengo esta experiencia de la obra que hizo Cristo en la cruz por mí, aquel justo, aquel que vino no de esa genética de la víbora, sino de la esencia de Dios, de la genética de Dios, pero que dice la Escritura también que por nosotros se hizo pecado y que recibió entonces todo lo que ya en nosotros venía mal. Cuando entendemos este mensaje precioso de esta obra que es espiritual y que la hace Él por nosotros y entendemos que la hizo por amor, me reconcilia cuando la entiendo, me reconcilia con mi ser, me reconcilia con mi interior, y ese es el efecto que obviamente produce para bien a mi carácter. Y eso es lo que me lleva y me impacta cuando tengo un conocimiento ya de Cristo y de la obra que Él hizo. Es lo primero que impacta mi vida. ¿Qué hace? Obviamente, si yo tenía una genética que me hacía daño, pero me es quitada, y viene otra genética a mi vida que produce vida nueva y que según las Escrituras produce vida perfecta, la vida zoé de Dios, es esa vida vivificante. Quiere decir que no solamente me calma un poco, no, sino que viene algo que impacta poderosamente y crea un nuevo ser. Mi genética no es cambiada la que Dios creó, porque es que Dios es perfecto, y cuando Él hizo a Adán no lo hizo con error, Él lo hizo de manera perfecta. Por eso he entendido algo: el temperamento, la composición genética que traemos, lo creado de Dios es perfecto. Por eso cuando nos reconciliamos con el Creador se hace perfecto en nosotros, no es que desencaje, eso es perfecto. Pero lo que sucede, y por eso aquí hablamos de la renovación de la mente, es que cuando yo recibo esa perfección de Él, sucede algo maravilloso, sucede algo demasiado glorioso, y es que ese impacto espiritual entonces lleva a una restauración día a día, y por eso la renovación de la mente se vuelve lo más importante de la vida de un creyente, de la vida del ser humano. Es lo más importante, porque entre más está siendo renovado a la perfección de Cristo, a la perfección de esa nueva creación que ya recibí y que me hace acepto delante de mi Padre, me hace acepto con mi propio corazón, genera libertad en mi conciencia, desaparecen las culpas, desaparecen los conflictos, y obviamente también comienzan a desaparecer las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, y comienzo a llevar una vida que entonces sí encaja con mis pensamientos cada vez, y el resultado de ellos es totalmente bueno, y puedo decir yo, gloria a Dios, y eso conjuga con las Escrituras. Pero hace algo que yo cuido y recomiendo a los demás que cuiden: sé genuino, sé tú, no importa si estás equivocado en algo,
porque aquel que no se equivoca habita en ti. Y si tú vas a renovar la mente cada día en la Escritura, obviamente esa renovación hará la excelencia en ti, hará el crecimiento en ti, en tu alma, porque tu espíritu es perfecto, pero tu alma se sigue perfeccionando, se sigue santificando a medida que le conoces. Pero ten libertad, actúa con libertad, no escondas las cosas. Estoy hablando de ser obviamente prudente. Eso es obvio, pero es que eso es algo que también brota naturalmente en nosotros. Pero ya no te bases en los esquemas del sistema, en los esquemas de las personas, porque a ellos les parece que hay que hacerlo así, entonces yo tengo que hacerlo así. No, sé tú mismo, porque Jesús fue juzgado siendo perfecto, porque él iba donde las prostitutas, porque él iba donde los publicanos. Entonces dijeron: hombre, amigo de prostitutas y de publicanos, comelón y bebedor de vino. O sea, obviamente siempre habrá quien nos señale, obviamente habrá siempre quien nos juzgue, pero lo importante no es quien nos señale, quien nos juzgue, sino que nuestro propio corazón no nos juzgue y no nos señale, sino que nuestro propio corazón esté convencido y camine en esa preciosa libertad. Porque yo me emociono y me voy de largo, quiero ir terminando con lo siguiente. Voy a terminar de leerles este pasaje, estos versículos de 1 Corintios capítulo 2. Dice desde el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche bien, Dios te ha concedido, no por lo que vayas a hacer. Dios te ha concedido todo, porque te concedió el tesoro más grande, Cristo. Y al concederte a Cristo ya te entregó la vida eterna, ya te entregó la eternidad. La eternidad es la que fluye en ti, la eternidad es la que hace lo precioso en tu vida. Entonces, si ya nos ha concedido esa eternidad y ese poder, somos más que vencedores. Reinamos contra todo lo que no sirve. Todo conflicto que el corazón del hombre comienza a vivir debe confrontarlo a la luz. Eso es lo que dice Juan 3, creo que el versículo 18. No temor a ir a la luz, no porque empezando que la luz incomoda cuando está afuera y alumbra hacia mis ojos, pero cuando la luz está dentro resplandece y te permite ver las cosas con claridad. Entonces ir a la luz, cuando Jesús lo habló en Juan 3, creo que es 18 o 20, él estaba refiriéndose a eso. Realmente los justos, realmente los que han creído, realmente los que han entendido, no tienen temor porque saben que la luz está en ellos. Y entonces no temen ir a la luz porque van a su interior siempre. Escudriñan la Escritura para conocer cada día más la luz que ya alumbra en ellos. Bendecido Pastor Nick, qué bueno verlo por aquí. Bueno, entonces les digo que voy emocionado. Dice lo siguiente, versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entiendo que este taller, este curso de gestión emocional, es aprender a gestionar nuestras emociones. Quiere decir que nos pueden llegar cantidad de pensamientos, unos buenos, otros malos y todo, pero es aprender a no dejarse controlar. Como decía allí Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que yo puedo resistir. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. O sea, ese es el dominio propio que podemos recibir de Él. Tenemos esa libertad. Pero quiero que entendamos algo con respecto a esa renovación del pensamiento. Hay algo que como creyentes es importante. Si usted no es creyente, pero hoy está creyendo en el mensaje de amor de Cristo por su vida, que es el que puede solucionar todo conflicto mental, emocional que esté viviendo, esa presencia de Cristo en usted inmediatamente le hace completo y perfecto en su espíritu,
y que eso es lo que traerá un resultado impresionante de aquí en adelante, por algo que hay que entender con la gestión emocional y veía yo una palabra que está ahí arriba arriba del centro integral para la familia, que dice metanoia, y que sabemos que es una palabra griega que quiere decir arrepentimiento y metanoia es lo mismo, pero algo que he entendido precioso, y me lo ratifica este versículo 16, es que la metanoia no simplemente es que yo comience a pensar mejor y diferente, eso es bueno y genera cosas buenas, ¿no? Usted comienza a pensar más en positivo y bueno, eso le genera algo interesante, pero la metanoia que me habla la Escritura y que es poderosísima es porque es una metanoia del cielo, no es una metanoia natural, no es una metanoia de pensamientos humanos positivos y de neurociencia, donde yo comienzo a decretar y a declarar cosas y palabras. No, va mucho más allá. La metanoia que me habla la Escritura, ese arrepentimiento que es renovar la mente, es un cambio de mente. Quiere decir que viene un cirujano espiritual y coge y quita una mente y trae otra mente y la encaja aquí. ¡Pah! Esa mente es la que me da la capacidad de creerle al Espíritu de Dios en mí. Escuche bien otra vez, se lo repito. Ese cambio de mente, que es metanoia, es cambiar una mente incapaz, una mente incrédula, una mente que no puede entender ni discernir las palabras de Dios, la sabiduría de Dios, esa no puede. Por eso esa mente es cambiada, ¿no? Ay, cambia manera de pensar, no, cambia la mente, acepta eso. Cogieron la mente tuya y la quitaron y ahora colocaron la mente de Cristo. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo demasiado glorioso. Recibir a Cristo, recibir la gracia, es recibir el éxito inmediato, es recibir el reinar de manera inmediata sobre todo conflicto y sobre todo problema a partir de ahora, porque es que estás recibiendo la mente del Espíritu, estás recibiendo la mente de Cristo, estás recibiendo la mente perfecta. Esa nueva creación hace que tu vida sea realmente perfecta en el Espíritu, y entre más lo crees y te metes de esa manera, obviamente esa mente que es de Cristo, que me da la capacidad, me hace ser capaz realmente de creer que en mi cuerpo hay sanidad. Escuche bien esto hoy, ¿por qué? Porque ya en otro momento, en otra clase, bueno, yo igual estoy comenzando un proyecto que se llama Al Desnudo y tiene que ver con esto. La psiquiatría habla mucho obviamente de la composición del cuerpo físico, también de su cerebro, y habla de las neuronas, y habla en la célula, habla del núcleo y de los cromosomas, y de los cromosomas habla de los capuchoncitos que son los telómeros, y que esos telómeros son como el reloj biológico en el ser humano. Cuando está jovencito los telómeros son largos, pero cuando está ya anciano los telómeros se hacen cortos. Y siempre se ha pensado que eso iba así y no se podía hacer ningún cambio. Lo que se podía hacer era una vejez prematura. Entre más problemas y conflictos tiene la persona, más rápidamente se le acortan sus telómeros. Quiere decir que afuera tiene 40 años, pero de pronto por las situaciones de vida, su reloj biológico marca 60 años ya, porque ha sufrido, ha pasado cantidad de cosas y le ha menguado los telómeros, su medida. Y descubren luego que hay una segregación de una hormona que se llama telomerasa, y esa telomerasa genera una restauración de los telómeros, y la persona que comienza a recibir telomerasa más seguido y conscientemente, sus telómeros comienzan a tener un cambio. En las terapias que han hecho, y estoy hablando naturalmente, comienza a generar un cambio y va alargando esos telómeros y le mejora el estilo y el estado de vida, y físicamente y en los exámenes comienza a mostrar una mejoría que ha impresionado allí a la medicina. ¿Cómo se recupera esto? ¿Cómo se segrega esta telomerasa? Y resulta que ahí hablan también de la gestión de las emociones.
cuando a la persona se comienza a modificar su pensamiento, cuando a la persona a través de terapias le comienzan a llevar a que piense de manera bien y buena, que tenga un estímulo a través del amor, que tenga un estímulo a través del perdón, que suelte todo eso que estaba viviendo mentalmente, de esos problemas que ha vivido, de las circunstancias complejas, que suelte todas estas cosas y que aprenda a perdonar. Y aún lo han hecho y han hablado de crucificado y han puesto como mensaje también al crucificado. Cuando comienzas a pensar que aquel soportó todas esas aflicciones y fue capaz de sostenerse de esa manera por amor, eso ha llevado a personas a comenzar a descargarse y físicamente ha comenzado a ver resultados preciosos. Sanidades, han comenzado a tener restauración mentalmente. Entonces ahora hay un campo de la psiquiatría que se está dedicando más a eso y está buscando ya no tanto la medicina, lo científico, se me olvida la palabra en este momento, pero está evitando tanto esa medicina y está buscando dar una nueva medicina, y es una medicina espiritual, pero ellos obviamente la hablan de emocional, a través de mejorar sus pensamientos y generarle un nuevo estímulo para que su voluntad también sea modificada, para llevarla a recibir esperanza y motivación y un sueño por el cual vivir, y comenzar a moverle ese pensamiento, esa manera de ver la vida, de interpretar las circunstancias que vive. Entonces eso comienza a generar unos resultados benéficos emocional y físicamente. Cuanto más nosotros, ahora entendiendo esto, es una realidad que confirma lo espiritual. Repito, la creación confirma al Creador. Soy un convencido de eso porque obviamente lo he vivido, y no lo he vivido solo para mi cuerpo, para mi organismo, para mis emociones, para mi manera de pensar, sino que la impartición de este mensaje y de esta palabra ha llevado a cantidades de personas a recibir restauración, a cristianos que han vivido obviamente una vida religiosa también de muchos conflictos por las creencias inadecuadas e incorrectas que les ha llevado a frustraciones, a resentimientos y a muchos temores a causa de la intimidación. Por el mensaje han comenzado a recibir entonces una restauración de su alma, a realmente perdonarse, a entender que ya son justos y ya quitar esa conciencia de culpa, y eso ha traído y me han dado testimonio de sanidades físicas, de restauraciones entre personas. Esto es glorioso, obviamente, la renovación de la mente, la gestión emocional. Qué bueno que activemos nosotros como creyentes, activemos más esta parte, o sea, de no pasar derecho. Entendemos la gracia maravillosa por la obra de Cristo, pero tenemos que entender que cada día, como estamos enfrentándonos a circunstancias, estamos enfrentándonos a actividades, estamos enfrentándonos a personas, hay muchas cosas externas que quieren venir a afectar lo interno, y de pronto también pueden haber cosas por ahí dormidas que las dejamos así. Es bueno gestionar las emociones. Si lo hablamos en un tema más ya ido hacia las escrituras y hacia la palabra, esa gestión de las emociones es dejar que el Espíritu ministre nuestra alma. Oh, que Señor, el Espíritu de Él ministre nuestro corazón. Voy a terminar porque, repito, me alargo mucho, pero quiero terminar con dos pasajes. Voy a tratar de leerlos y no hablar tanto. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 13 al 18 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nosotros no somos un accidente. La psicología
y el análisis de los comportamientos humanos y todas estas teorías se aproximan a una realidad, pero la poderosa es la revelación de nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Su vida no es un accidente, su temperamento no es un accidente, su temperamento encaja preciosamente con el propósito de Dios. De toda dádiva y todo don perfecto y todo regalo procede del Padre de las luces, viene del cielo. Su vida, su forma de ser, todo esto tiene que ver con el propósito de Dios, con usted. Usted es el poema de Dios. Dios ya tiene proyectados obviamente sus obras que son perfectas, que son preciosas y encajan perfectamente con sus gustos, con sus anhelos, con sus sentires. Entonces, cuando somos reconciliados por el Espíritu de Dios, cuando entendemos que no simplemente como ser humano estoy analizando y entendiendo los comportamientos, sino cuando la revelación del Creador viene a mi vida, eso es poder, eso es dinamita, eso es verdadera dinamita. Y Proverbios 3, para terminar ahora sí, me quedan 2 minuticos para una hora, Dios santo. Proverbios 3, versículos desde el 5 al 8, ya para terminar, dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La poderosa palabra del Señor, la revelación de Cristo sobre mi vida, es el temor de Dios. No es el miedo a Dios, es la reverencia a creer en la perfección de Él. Él formó mis huesos, mi embrión vieron sus ojos. Él lo hizo todo de mí, Él me conoce, Él es perfecto y hizo una obra perfecta que cuando me conecto con Él, la vida perfecta de Dios se manifiesta en mí y eso es maravilloso. Cuando dejo de ser sabio en mi propia opinión, quiere decir no resisto esa palabra que está llegando, sino que la recibo humildemente. Y humildemente quiere decir que me puedo despojar para escucharle y saber que es perfecto. Entonces dice esa escritura allí: teme a Jehová, o sea, reverencia esa palabra, recibe esa palabra perfecta. Luego dice: y apártate del mal. No es simplemente es que me tengo que apartar de ciertos... No. El mal está aquí. Acuérdese que la contaminación estaba aquí. El mal pensamiento estaba aquí. La vida incorrecta estaba aquí. Renueva tu mente y vive correctamente. Ahora, renueva tu mente con la palabra correcta, por eso reverencia esa palabra, por eso no rechaces esa palabra, porque esa misma palabra es Cristo, aquel que te amó y lo dio todo por ti. Recibe esa palabra y aleja los pensamientos, gestiona tus emociones, gestiona tus pensamientos, renueva esos pensamientos, deja que Él venga así a tu vida, a tu alma, a tu cuerpo, y entonces será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si estaban secos los huesos y gemían los secos y había dolor allí, muchos conflictos emocionales comienzan a producir aún un dolor en los huesos y daño en los huesos, hasta los huesos, hasta lo más profundo. Pero esa palabra es una medicina de poder, es una medicina gloriosa, es un refrigerio precioso que renueva, que hace todo totalmente nuevo y te hace genuino, te hace genuina, y gloria a Dios por eso, porque a eso nos llamó Él, no a ser fantasiosos ni a ser simulados, sino a ser perfectos en Cristo. Bendiciones para todos y todas los que me escuchan, les amo en el amor de Cristo. A todos los que creen les bendigo con toda bendición, y a los que estén allí y no habían entendido el mensaje, no habían recibido esta buena y maravillosa noticia, le invito a que abra su corazón un momento juntamente conmigo y hagamos una oración preciosa, porque la vida soe de Dios que está brincando sobre ti para sanar toda herida, para restaurar todo sentimiento encontrado, todo lo que afectaba, y aún físicamente. Quiero invitarte para que repitas conmigo esta oración para terminar. Padre y Señor, en esta noche te doy muchas gracias por este momento especial.
Gracias, maravilloso Dios, por la vida de las personas que tengo al frente, hombres y mujeres, jóvenes, todas las personas que están allí. Señor, reciben tu bendición que fluye como un río de agua viva. Precioso Dios, que renueva todo, renueva las células, renueva los órganos, todo es hecho nuevo gracias a ti, Señor. Sana toda herida del corazón, Señor, todo recuerdo que afecta. Hoy sana todo dolor, Señor, toda insuficiencia, todo conflicto es quitado porque todo yugo se pudre, Señor. Hoy nos reconciliamos con tu verdad, con tu palabra preciosa que nos hace merecedores de tu preciosa presencia como hijos amados, como hijas amadas, Señor. Gracias, Dios eterno. Padre, hoy recibes, Señor, nuevos hijos y nuevas hijas, Señor, que están aquí presentes o que han de llegar luego y van a ver este mensaje. Por eso te invito para que repitas conmigo: Señor Jesucristo, hoy he creído en tu obra preciosa por mí en la cruz y por eso abro todo mi corazón. Te recibo hoy, acepto este mensaje y esta palabra y creo que la obra preciosa tuya en la cruz por mí ha sanado mis heridas y hoy te he recibido, Señor, y me declaro un hijo amado de Dios, me declaro una hija amada de Dios con todos tus beneficios. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por bendecirme, Señor, con toda bendición. Hoy me declaro hijo, me declaro hija de Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego, hasta pronto.